Esa mejora de las pensiones es el motivo que ha llevado a las centrales sindicales a convocar las denominadas marchas por la dignidad de las pensiones, que saldrán de diferentes puntos del país y convergerán en Madrid el 9 de octubre. Hablamos, por tanto, del presente y del futuro de las pensiones con mi invitado de esta noche, con Pablo Zalama, que es el secretario general de Pensionistas y Jubilados de UGT en Castilla y León. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué estas marchas? Son necesarias. ¿Sí? Son importantísimas. Yo creo que debemos de modificar la política de este país y debemos de modificarla con el consenso y dialogando, porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer, pero desde luego los jubilados y los pensionistas necesitan urgentemente reformar esa reforma laboral. ¿Y qué le van a pedir exactamente al Gobierno? Pues, por ejemplo, que nos suban la pensión como se subía antes con el IPC, no el 0,25, porque los 9.400.000 cartas que nos ha mandado la ministra para recordarnos que nos había subido el 0,25, a lo mejor nos había subido bastante más la pensión. ¿En qué situación se encuentran en estos momentos los pensionistas de aquí, de Castilla y León? Pues puedo decir que hay más de un 30% que no llegan a finales de mes. Más de un 30%. Más de un 30% que no llegan a finales de mes. Y el problema gordo es que han sustentado esta crisis, porque han tenido a los hijos, a los nietos en casa y no tenían para vivir. Pero hay otro problema gordo para los jubilados y pensionistas. 400 medicamentos que han quitado de la Seguridad Social, que han subido cerca de un 50%. Y hay compañeros jubilados, pensionistas, que son enfermos crónicos y necesitan esas medicinas. O comen o se medican. Porque, ¿de qué cantidad estamos hablando de pensión media en nuestra comunidad? Creo que anda alrededor de los 750 euros. ¿Las pensiones están en peligro? Se lo digo porque imagino que estas marchas no solo buscan mantener las pensiones actuales, sino pensar en las pensiones y en los pensionistas del futuro. Está claro. No están en peligro las pensiones. No. Yo soy optimista. Yo creo que con otras políticas se puede llegar a solventar este problema que se ha creado. No es porque estuviera el problema encima, se ha creado ese problema. Porque estoy convencido que si los gastos de la Seguridad Social fueran a través de los presupuestos generales del Estado y no a cargo de las cotizaciones de los trabajadores, si se destopara del salario de 2.500 euros para arriba que no se cotiza, se cotizara, y si, en fin, hay dos o tres cuestiones que se podrían abordar y sería el ahorro de unos 15.000 millones de pesetas. Esas otras políticas de las que usted me está hablando, aparte de lo que ha dicho de destopar ese máximo que se paga o que se cotiza actualmente, ¿implica también nuevos impuestos para poder sufragar estas pensiones? No necesariamente, porque se me olvidaba una, que es la subvención que se está haciendo a la contratación a las empresas a cargo de la Seguridad Social. Nosotros entendemos que no debería de hacerse de esa forma. Podría ser a través de los presupuestos generales del Estado, tener una bolsa de dinero para poder subvencionar el empleo, que no ha dado resultado y lo hemos visto en el mes de agosto, porque como el empleo es muy precario, también va a influir en las cotizaciones en los futuros pensionistas. Claro, por eso le quería preguntar, ¿no? Porque evidentemente usted me puede hablar de la situación de los pensionistas actuales, pero de los pensionistas del futuro, con los salarios que cobran actualmente muchos jóvenes que se acaban de incorporar o que llevan ya unos años trabajando, va a ser muy complicado, entiendo. Los jóvenes de mi edad trabajábamos muy jóvenes, trabajábamos muy jóvenes. Y los jóvenes de ahora empiezan a trabajar a los 30 años, a los 28, a los 25. No les va a dar tiempo a cotizar. ¿Y usted entiende que se tiene que adelantar o retrasar la edad de jubilación? Yo creo que está bien. Esas jubilaciones, por ejemplo, que había anticipadas con el contrato de relevo, dábamos paso a nuevos trabajadores que empezarían a cotizar antes. Yo creo que ha sido un error eliminar esos tipos de contratos y esas jubilaciones. Creo que yo me jubilé en el Ayuntamiento de Valladolid a los 60 años y por mí entró otro trabajador nuevo en ese contrato de relevo.
que tiene menos trienios, sí es mucho más barato para la empresa. ¿Echa de menos más noticias del Pacto de Toledo, que es el lugar en el que se tienen que fraguar todos estos acuerdos para mantener el sistema público de pensiones? No hay noticias de los pactos de Toledo, está en stand-by, está ahí parado. Y yo creo que podría ser la solución a través de los pactos de Toledo el poder arreglar esta reforma laboral que ha sido nefasta. Pero nefasta no solo para los pensionistas, sino también para los trabajadores en activo. ¿Y quién cree que está poniendo trabas en estos momentos para que esto no avance, para que no se llegue a un acuerdo que garantice esas pensiones del futuro? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que es el gobierno el responsable. ¿Cree que en su conjunto? ¿Considera que se está intentando favorecer las pensiones privadas? Sí, está de hecho, claro. son muchos los mensajes que nos llegan a los jóvenes clarísimo. y los que no somos tan jóvenes, pero diciendo que si quieren garantizar o si queremos garantizar cobrar una pensión cuando nos jubilemos, no tenemos más remedio que nada más tenemos que ver las televisiones, que están todos los días hablando de las pólizas de pensiones, de la sanidad también, porque también hay empresas sanitarias que dan, bueno, un producto muy bueno. Nos están desviando a una política que yo creo que es la suya, la del gobierno actual, y eso se puede modificar. Yo creo que se puede modificar. ¿Usted no confía en ese sistema privado de pensiones? En absoluto. Si se va a pique la empresa en la que se está cotizando a esas pensiones, y además es que son los mismos que recibieron aquellos dineros. ¿La banca? ¿Se refiere a la banca? Me refiero a la banca porque tienen un porcentaje muy elevado en esas empresas. Ustedes están manteniendo estos días reuniones con los diferentes partidos políticos de Castilla y León en aras a que se presente una proposición no de ley en las Cortes Regionales y que esa proposición no de ley salga aprobada por consenso. Yo no sé si tienen ya el visto bueno de todos los grupos o todavía les falta recabar alguno, ¿no? Se ha registrado por parte de 4 grupos y solo queda el Partido Popular, pero yo estoy convencido que el Partido Popular tiene que apoyar esa propuesta. Y tiene que apoyar esa propuesta porque se tiene que dar cuenta que vivimos en una región que es la de mayor edad de todo el Estado español. De hecho, ya ha habido ayuntamientos gobernados por el Partido Popular donde sí que se ha respaldado esta propuesta. Sí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos. Estoy convencido que el Ayuntamiento de León también lo va a hacer porque ha presentado el Partido Popular la propuesta, la moción. ¿Qué diferencia puede haber entre, usted antes nos ha dicho un poco las condiciones de los pensionistas de Castilla y León, pero qué diferencias puede haber entre un pensionista de Castilla y León con un pensionista de otra comunidad autónoma? ¿Sí que notan esas diferencias? Sí, tenemos diferencias, por ejemplo, abismales con Andalucía y Extremadura, que no están... ¿Diferencias abismales? Que no están mucho mejor que nosotros. Ya. Pero hay otros que están mucho mejor que nosotros, como son, por ejemplo, el País Vasco, Cataluña, etcétera, etcétera. Pero que estoy convencido, vamos. ¿Y en qué medida afecta el hecho de que Castilla y León, siendo como es una tierra con un alto porcentaje de ganaderos, de agricultores, en su mayoría evidentemente autónomos, que claro, que han cotizado también como han tenido que cotizar y que están cobrando las pensiones que están cobrando, que no es lo mismo que haber trabajado durante una fábrica? ¿Eso también lo están notando a la hora de establecer esa media? Estoy convencido, sí. Sí, lo estamos notando, porque la verdad es que cuando se pagaba el sello aquel de la agricultura era muy poco lo que se cotizaba, que a lo mejor era mucho para estos trabajadores, pero eso ahora es cuando se ve. En el boom de la construcción, por ejemplo, había muchos empresarios que pagaban en dinero negro y en la nómina figuraba otra cosa. Por tanto, cuando esos trabajadores se jubilen, van a notar eso. Yeah. Las marchas llegan a Castilla y León el día 4, si no me equivoco. Lo tengo aquí. Vamos a ver. Sí, bueno, en cualquier caso, antes, porque las marchas empiezan el día 30 el y 2 de septiembre, el 2 de septiembre entran en la Robla. Digo, de octubre. Muchísimas gracias, Pablo Zalama, que es el secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT en Castilla y León. Gracias y suerte con sus reivindicaciones. Gracias a vosotros, que nos habéis dado eco a nuestras reclamaciones. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Gracias. Les recuerdo que ahora enseguida llega el tiempo con Andrés Gómez y que las noticias madrugan con Antonio Renedo a partir de las 7:30. Gracias por su compañía. Que descansen.